vigencia con el comienzo de 2025 la receta electrónica, un nuevo sistema que promete hacer más eficiente el recetado de medicamentos. Vamos a estar hablando de este tema con Alejandra Gómez, presidenta del Colegio de Farmacéuticos. ¿Qué tal, Alejandra? Buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día. No, al contrario. Bueno, en primer lugar, ¿en qué consiste este nuevo sistema y sobre todo qué tiene que saber el consumidor, el usuario, cada vez que recibe una receta de su médico y cada vez que vaya con esa receta a comprar en una farmacia? Bien, primero, por ahí también llevar, si me permitís, llevar un poco de tranquilidad, porque como todas las medidas que se anuncian no corren exactamente igual para todos los distritos. En la provincia de Buenos Aires sí me gustaría aclarar que siguen coexistiendo la receta electrónica y la receta en papel. Bien. Eso para que el paciente, si tiene una receta en papel, no piense que acá no va a poder ir a la farmacia y no va a poder buscar su medicamento. Nosotros desde el 2020 hay prescripción de receta electrónica, los médicos hacen prescripción y en la farmacia las dispensamos. Por supuesto que a medida que se va pasando el tiempo, cada vez más obras sociales tienen receta electrónica, pero ahora lo que se suma es que además de estas recetas electrónicas, hay muchas plataformas donde se prescriben, pero además tienen que estar alojadas o almacenadas en unos repositorios en la nube, para que cuando el paciente venga a la farmacia, yo ingrese con tu número de documento y pueda ver qué es lo que te prescribe el médico. ¿Bien? Esa parte todavía no está implementada. ¿Y Si eso bien, tiene plazos para implementarse? y en realidad hay muchas de estas plataformas, muchos repositorios, falta que todos se interconecten. Entonces hoy, cuando vos venís a la farmacia, puede ser, por ejemplo, si sos afiliado de PAMI, te agregas tu número de documento o tu número de afiliado, y yo entro al sistema y sí puedo traer en mi farmacia o en cualquier otra esa receta, te la voy a dispensar y ya queda bloqueada para que no se pueda dispensar en ningún otro lado. O te vas a encontrar con situaciones donde te digo, no tengo acceso a esa receta electrónica y me la tenés que traer en papel, impresa, con el link que te dio el médico. Esa es la parte que todavía falta, que al no haber todavía una interconexión entre todos los sistemas y todas las plataformas y reservorios, bueno, cuando llegamos a la farmacia todavía no es todo tan digital y tan electrónico y todavía se sigue necesitando el papel. Pero bueno, vamos camino a esta despapelización y a esta conexión entre todos los reservorios y todas las plataformas para que en algún momento suceda este ideal que es el que Bien. estamos escuchando ahora, ¿no? Ahora, ayer el gobierno distribuyó una suerte de modelo de receta para seguir usando de aquí en adelante. En ese caso, ¿quiénes tienen que seguir ese modelo? ¿Quiénes son los obligados a conocerlo? ¿Son los propios médicos o son los laboratorios, las farmacias? ¿Cómo va a funcionar esto? El modelo de la receta en realidad es un modelo que las plataformas que se registran, o sea, para poder hacer una receta electrónica, la plataforma de prescripción tiene que estar registrada y tiene que cumplir con ciertos parámetros, también para que todas las recetas tengan los mismos datos y tengan la seguridad correspondiente. A su vez, las plataformas o los reservorios donde esas recetas tienen que estar alojadas también tienen que cumplir con un registro y también tienen que tener ciertas garantías, seguridad, etcétera, para poder existir y para poder guardar esas recetas. El paciente, en principio, digo, es el que menos tiene que cumplir o que entender de esto, porque básicamente él, por alguna necesidad, ya sea por algún tratamiento o alguna patología, él va al médico y lo que necesita es tener acceso al medicamento. Así que el médico es quien va a hacer la prescripción, ya sea de puño y letra o en una plataforma autorizada, y le va a dar al paciente. Y Está después bien. la Ahora, y farmacia, cuando sea, permitime, Alejandra, porque este punto es sí. importante, cuando se haga a través de una plataforma, ¿qué es lo que va a recibir el cliente? O sea, cuando la receta sea Va, electrónica, ¿qué es lo que va a recibir el cliente? en general esas plataformas emiten un link Ajá. para el paciente, para que tenga cuál es su número de receta o qué medicamento tiene prescripto. Muchas veces ese link o esa receta no la necesita el paciente, no tiene necesidad de llevarla a la farmacia, ni de leerla, ni de verla, porque nosotros tenemos acceso al reservorio, como te mencionaba en el caso de PAMI, por ejemplo.
Solamente el paciente o el médico le dice que le prescribió las recetas, viene a la farmacia y nosotros la encontramos en la nube. ¿Está bien? Y el Pero bueno, farmacéutico se entiende que la va a encontrar a través del número de documento del paciente. exacto, con el número de Ajá. documento y el número de afiliado, nosotros la sacamos del reservorio y la vemos en la nube directamente. Bien. Esto pasa con ese y con alguna otra obra social, pero no es algo que ya esté, digo, funcionando para todas las recetas y para todas las prescripciones. Está claro, está claro. Por eso, porque digo, si fuese así, si estoy entendiendo bien, el paciente debiera recibir la prescripción por parte del médico, no se lleva nada, ni un papel, ni ninguna Claro, otra constancia de lo recibido, en y así general, va sí, a cualquier farmacia del país, dice su DNI, su receta va a estar disponible. ¿Ese sería el eso sistema? sería en un futuro cuando funcione Ajá, todo, sí, a eso aspiraríamos. Hoy ok. por hoy, en realidad te dan un link o algo donde Ujú, o por mail donde te mandan qué es lo que te prescribió, como si ujú, fuera para que vos puedas ver cuáles son los medicamentos, porque muchas veces el farmacéutico te va a pedir que se lo lleves impreso o que se lo muestres en un celular para poder ver qué es lo que te dio el médico, porque no tenemos ujú. acceso, porque no está subida en estos reservorios. eh, entonces no sabemos cuál fue la prescripción. Ujú. Es medio Bien. complejo, pero bueno, la verdad es que es lo que viene sucediendo también en estos últimos años, no es algo que a veces cuando se dice que una medida empieza, no sé, a partir de las 0 horas de hoy cambia y es así de esta manera, y la verdad, ningún cambio es así de un momento para el otro. Eso Como te está digo, claro, que los cambios son paulatinos y todos, tanto sí, ustedes los farmacéuticos como los pacientes, como los médicos, deberán adaptarse. sí, Pero sí, ustedes venimos, y ven este y ya cambio, venimos con el tema, Alejandra, sí. ustedes desde el Colegio de Farmacéuticos, ¿ven este cambio como positivo? ¿Lo ven como una forma que va a simplificar la tarea de ustedes y también, por supuesto, le va a mejorar la experiencia para recibir un remedio al paciente? Sí, mira, si te lo tengo que decir hoy la tarea en la farmacia, en el mostrador de la farmacia, cada vez es más complicada, Ujú, porque en realidad todavía esta despapelización y esta parte electrónica digital en la farmacia no es así, en la práctica. Bien, ujú. espero que así como empieza, que la prescripción sí es electrónica y ya el médico no hace la receta, o no, en la mayoría de los casos no hace la receta en papel y el paciente no se va con la receta en papel, bueno, al final de la cadena sucede lo mismo y el paciente no tenga que traerla impresa ni nosotros imprimirla, y bueno, y realmente haya una despapelización de principio a fin y que la dispensa sea también electrónica. Ujú. Hoy todavía no está sucediendo. Bien, de En la acuerdo. mayoría de los casos no es así. Pero digo, el plan completo hoy no está sucediendo porque, digamos, todavía hay que atravesar ese proceso que recién decías de Sí, que implementar el falta que se sistema. ¿Pero interconecten, ustedes que están se a favor vinculen de todos este los nuevo sistemas. sistema que trae el Sí, sí, gobierno? por supuesto. Ujú, Sí, por supuesto, sí. A ver, si funciona y si toda la tarea administrativa y todo el papel no lo vamos a tener que imprimir en la farmacia, la verdad es que está bárbaro, porque en realidad todo esto permite una trazabilidad de todo, desde la ujú, prescripción hasta la dispensa, digo, tiene un montón de beneficios, pero bueno, no cuando todo esto se traduce en que en definitiva la farmacia tiene que hacer todo lo que no se hizo en el resto de la cadena. ujú, Pero bueno, sí, en algún momento, si hay una vinculación y si se va logrando que en algún punto la farmacia acceda, o estos reservorios estén en Estados Unidos y la farmacia pueda acceder a esa receta electrónica, me parece que es útil ujú. y que es práctico. Siempre teniendo en cuenta que puede haber prescripciones en papel, y ahí comparto la decisión de la provincia de Buenos Aires de que tenga una coexistencia. Sabemos que hay muchas situaciones, no solo por las diferencias que tenemos en la provincia de conectividad, sino también situaciones donde el médico necesita hacer una receta en papel, y me parece importantísimo que el paciente acceda al medicamento con esa receta y no dependa de que haya internet o conectividad o un Ujú. sistema para prescripción. Claro, claro, claro. Ahora bien, ¿qué pasa con el precio de los medicamentos? ¿Esto va a influir en algo? Siempre se habla que detrás del precio de los medicamentos eh, hay muchas porciones en la torta, ¿no? Están, por un lado, desde luego, los laboratorios, pero también están las entidades de salud, ya sean obras sociales sindicales, empresas privadas de medicina prepaga. Digo, ¿qué va a pasar con esto y con la prescripción de los medicamentos en cuanto al valor? ¿Va a tener influencia en algo? ¿Va a haber menos intermediaciones?
Mira, en principio no. A ver, Ujú, la prescripción es por nombre genérico. El paciente puede elegir la marca ujú, que quiere retirar. Están todas las opciones. Hoy en día, uno por internet, la verdad es que puede buscar el precio de cualquier medicamento. Sí, lo que ujú, vemos que muchas de las medidas que se están implementando, que siempre se habla de que bueno, que eso va a permitir el acceso, que va a mejorar el precio, no han sido así, no han dado ese resultado. Nosotros como farmacéuticos no somos los formadores de precios, está claro, pero muchas de las medidas que han pasado, como por ejemplo el pasaje de medicamentos de venta bajo receta, venta libre, que esto iba a fomentar o iba a propiciar una competencia de precios, la verdad es que no solamente no sucedió eso, sino que muchos de estos medicamentos dejaron de tener cobertura por obras sociales y prepagadas, entonces para el paciente termina siendo más caro. Así que bueno, habrá que ver esta medida, no la tomo como por ese lado, digo, no la veo ujú. por ese lado como una disminución del precio o un mayor acceso al paciente. Bien, por último, Alejandra, y agradeciéndote tu tiempo, ustedes desde el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires están en una situación particular, se sabe la poca sintonía, para decirlo de algún modo, que hay entre el gobierno provincial y el nacional. ¿Qué ha ocurrido en este tema? ¿Hay coordinación entre las áreas de salud de la nación y las áreas de salud de la provincia por esta cuestión? Mira, a ver, nosotros sí estamos, por supuesto, comunicados con el Ministerio de Salud de la provincia, que es con quienes articulamos. Entiendo que ellos han participado también en las reuniones. De hecho, bueno, con respecto a la ley de receta electrónica, ya estaba vigente acá y está en la coexistencia y ya había varias plataformas, así que me parece que en principio sí. Lo único que creo que no estaban, digo, en sintonía era esto de que sea estrictamente receta electrónica, que nosotros lo vemos bien, o sea, atinado por todas las situaciones que te mencioné, que únicamente sea la electrónica, pero después con respecto al resto entiendo que sí, que están todas las provincias también articulando para que esos reservorios también de alguna manera estén interconectados. Muy bien, perfecto, Alejandra, muchísimas gracias por este contacto. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Alejandra Gómez, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, trayendo allí los detalles acerca de cómo va a funcionar la receta electrónica que entró en vigencia con este 2025, pero allí lo dejó en claro Alejandra, tendrá durante mucho tiempo coexistencia con el sistema tradicional, con la receta que el médico firma de puño y letra en papel. Habrá también mucha tela para cortar en este sentido. Hay allí un pedido de la provincia de Buenos Aires pidiendo que haya un soporte papel también para las recetas y desde luego habrá un proceso de adaptación muy complejo. Todas las recetas